estacionaria. Ahora vamos a colocar una carga terminal en donde se observarán ustedes que el valor del máximo y el mínimo prácticamente es igual. ¿Qué quiere decir? Que el máximo y el mínimo dan una relación de S igual a 1. Esa es la forma como uno acopla. Entonces ya sabe que el sistema lo tiene totalmente acoplado. Ya, salgámonos de ahí y decimos lo siguiente entonces. Repasemos. Aquí tenemos una fuente de señal, aquí, una fuente de señal. Tenemos un atenuador para proteger el sistema, una guía ranurada de donde yo tomo la muestra de la señal a través de la sonda. Aquí falta dentro del dibujo un dispositivo que es el medidor de estacionaria, y aquí tengo la carga terminal. Total, entonces, que lo que yo hago es lo siguiente. Con el dispositivo caminando de izquierda a derecha, yo utilizo este punto como punto de partida y paro en el momento en que yo tenga una nulidad y mido la distancia que hay entre este punto y este punto, y eso me sirve para determinar phi sub t. ¿De acuerdo? Si continúo entre una nulidad y otra, esta separación que existe entre este punto y el previo me sirve para medir la longitud de onda, que es lambda medios en este caso, y ya sé con qué longitud de onda está trabajando el generador. Obviamente que cuando se trata de un dieléctrico como este, que es el vacío, yo ya sé que la velocidad de fase sigue a la velocidad de la luz, o sea, no tengo que corregir para nada con respecto a otro sistema, ¿cierto? Si el dieléctrico estuviera incorporado dentro de la línea de transmisión, pues tendría que hacer la corrección. Total, que ya con eso ya tengo la medición de lambda medios y la medición de phi sub t. Y ahora solamente me basta pasar por un máximo y un mínimo, y con base en eso leo la estacionaria, o calculo la estacionaria, ¿de acuerdo? O bien la leo directamente en el medidor. En el medidor me da a mí el valor de B máximo, el valor de B mínimo, y con esos dos resultados yo ya tengo entonces establecido todo lo que necesito para determinar ρ sub t, la magnitud de ρ sub t y la fase de phi sub t. Determinado ρ sub t, puedo determinar la impedancia terminal, que es lo que nosotros queríamos aprender a hacer. Muy bien. Volvamos entonces a algo que es importante. Esta gráfica que tenemos acá es una gráfica típica que tipifica lo que es una línea de transmisión cuando sea terminada en una carga diferente a una carga de cortocircuito o de circuito abierto. Es una carga en donde el valor de la magnitud de ρ sub t es diferente de 0 y también diferente de 1. Es una carga ρ sub t diferente de 0 y diferente de 1. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa es la única forma de medir las estacionarias? No, hay otra manera de medir la estacionaria con otros dispositivos. Pero hemos aprendido a medir la estacionaria, o sea, las cargas terminales, utilizando dos procedimientos. El primero, el vectómetro, que es una lectura directa. Pero este otro procedimiento es a través de un procedimiento de guía ranurada. Hay ventajas y desventajas del uno con respecto al otro. La ventaja que tiene uno con respecto al otro es que, o la desventaja que tiene este sistema de las guías de onda, es que definitivamente, o de guías ranuradas, es que no funcionan para frecuencias demasiado bajas. Es decir, cuando la frecuencia es muy baja, la guía ranurada, o el cable ranurado, o el coaxial ranurado tiene que ser muy largo, ¿de acuerdo? Entonces carece de importancia. Con base en eso, entonces se introduce más bien la medida a través de un vectómetro. Pero también uno puede medir la potencia incidente y la potencia reflejada utilizando un sistema que no usa guías ranuradas, sino que usa más bien un procedimiento de lectura de onda incidente y de onda reflejada, que es este aparato que ustedes conocen en el laboratorio. En el laboratorio ustedes conocen este dispositivo, que por dentro internamente es este. Ustedes aquí ven un diodo que es este, y un acoplador direccional. Esto que se llama acoplador direccional es una especie de bobina que está paralelo a la línea principal. Aquí está la entrada de la señal, la salida de señal, o bien carga o transmisor de carga, en cualquiera de las dos direcciones, no importa. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos es una bobina que toma una muestra de la onda que incide, porque el diodo no deja pasar sino una diferencia potencial inducida con una polarización más o menos en esta dirección.
Si yo cojo este dispositivo y lo invierto, entonces la inducción en el conductorcito que hay acá cambia de polarización y toma solamente una muestra de la onda que se refleja. Yo puedo perfectamente establecer entonces una onda de voltaje, una onda de voltaje incidente o de voltaje reflejado, simple y llanamente colocando de una manera correcta la carga terminal, la sonda, pues, porque eso es prácticamente una sonda. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la ecuación que casi siempre la que nosotros llevamos al principio de cada una de las conferencias. B de z es B sub 1 de la menos gamma z, más B sub 2 de la más gamma z. Rho lo sabemos cómo es, ya está definido como lo tenemos aquí. Y B de z la puedo reemplazar como B sub I, B incidente más B reflejado. La potencia incidente entonces podemos decir que es B sub I al cuadrado sobre Z0. B sub I al cuadrado sobre Z0. Y lo mismo pues puedo hacer para la potencia reflejada, B sub R al cuadrado sobre Z0. Ahora bien, la potencia que se consume en la carga es una potencia que es la potencia que llega a ella, la incidente, menos reflejada, es la que se consume en la carga. O sea, esa relación de potencia a potencia incidente la vemos en esta forma, P sub I menos P sub R, y es proporcional a B sub I al cuadrado menos B sub R al cuadrado sobre B sub I al cuadrado, y me da a mí esta ecuación 1 menos la magnitud de Rho sub T al cuadrado. Como yo sé cuál es la relación que existe entre Rho sub T y S, entonces yo puedo utilizar esta ecuación de Rho sub T en función de S para determinar finalmente que la relación entre la potencia terminal y la potencia incidente la puedo relacionar con la estacionaria de la siguiente manera: 4S sobre S más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es importante porque me permite establecer una ecuación que me da a mí una idea de cuánta carga se está consumiendo, cuánta potencia, perdón, se consume en la carga después de que yo sepa cuál es la potencia que incide. Es decir, si mido la estacionaria sé cuánta potencia proporcionalmente se consume y cuánta se rechaza. Muy bien. Tomemos un ejemplo. En el caso en que la estacionaria sea un valor de 2, pues simple y llanamente tengo, según ese cálculo, dice que con una estacionaria de 2 el valor de la potencia que se consume es el 90%. En este caso, cuando es 4, se consume solamente el 64%, o bien en este caso, cuando la estacionaria es 8, se consume solamente el 40% de la carga terminal, de la potencia, perdón, en la carga terminal. Eso se puede mostrar en esta gráfica. Esta gráfica es la relación de potencia en la carga sobre la potencia incidente. Observen que cuando la carga tiene un valor de estacionaria igual a 1, el consumo de potencia incidente es igual a 1. Sobre la potencia pues de consumo y la potencia de carga es igual a 1. Y a medida que está aumentando la estacionaria, es decir, esta es la gráfica de la estacionaria, a medida que se incrementa la estacionaria, el valor de la potencia consumida en la carga es cada vez menor. Total que ustedes se darán cuenta aquí que, por ejemplo, para el caso en que la estacionaria es 4, el valor de la potencia consumida es 64%. Pensemos nosotros, por ejemplo, en una cosa que es bastante simple. Si tenemos una estacionaria de 2 y decimos que se consume el 90% en la carga, puede aparentemente ser mucha la potencia que se consume y no puede tener la tendencia a creer de que la carga está muy bien alimentada. Pero si yo pienso que el transmisor de 100 kilovatios, transmisor de emisora de radio AM, por ejemplo, 100 kilovatios, y a la carga terminal está llegando solamente el 90%, porque tiene una estacionaria de 2, quiere decir que se está perdiendo por reflexión 10 kilovatios de potencia. Cuando yo hablo de 10 kilovatios de potencia, existen transmisores de solamente 10 kilovatios de potencia que valen millones de pesos. Y estoy solamente por permitir una estacionaria de 2, estoy perdiendo millones de pesos en potencia. Y eso se traduce en sintonía, y se traduce en cubrimiento, se traduce en alcance y se traduce también en rendimiento del transmisor. El transmisor se afecta rápidamente. Porque si 10 kilovatios de potencia se devuelven a ese transmisor, el transmisor está generando 100 kilovatios, más 10 que le llegan son 110 kilovatios. Y esa sobrecarga al transmisor hace que los tubos, en el caso de que sea de tubos o de transistores, duren menos. El transmisor, independientemente de que sea con transistores o con tubos, dura menos. Obviamente que los efectos son menos fuertes si el transmisor es de tubos. Los tubos aguantan más estacionaria que los transistores, pero teóricamente un buen ingeniero no tiene por qué permitir una estacionaria de semejante orden, de 2. Cuando nosotros tenemos
esa representación gráfica podemos también utilizar una alterna, que básicamente es lo mismo, pero que le permite a uno ya es la gráfica del porcentaje reflejado, ¿de acuerdo? El porcentaje de señal reflejado. Y tenemos ese porcentaje con respecto a la estacionaria. Aquí, por ejemplo, tengo yo el valor de 25% de potencia reflejada cuando yo tengo un valor de estacionaria igual a 3. Un valor de estacionaria igual a 3. Eso es simplemente la misma gráfica que teníamos en el caso anterior, pero con mayor detalle. Esta es la gráfica de la potencia reflejada con el cambio del estacionario. Con esto nos damos cuenta entonces que podemos perfectamente medir la potencia reflejada determinando previamente el estacionario. Resumamos. Tenemos 2 o 3 maneras de establecer a lo largo de la línea de transmisión y al final de la carga, al final de ella, cuál carga existe. Problema número 1, determinar la carga con exactitud es lo más importante porque eso nos permite acoplarla. Si conocemos la carga perfectamente, pues entonces sabemos cómo acoplarla. ¿De acuerdo? Número 2, la determinación de la carga se puede hacer por el lado de un vectómetro o bien por el lado de phi sub t, que es la posición del primer mínimo, y bien la magnitud de la estacionaria, que en última instancia es ρ sub t, la magnitud de ρ sub t. Con base en esos dos términos, la magnitud de ρ sub t y la fase phi sub t, yo puedo también determinar la carga terminal con exactitud. Ese método de medir la estacionaria es aplicable para frecuencias lo suficientemente altas, en donde yo tenga unas distancias manejables para la separación entre mínimos y mínimos y la separación entre la carga terminal y el primer mínimo. El otro método, el medidor del vectómetro, la medida con vectómetro, se hace para frecuencias por debajo de 1 GHz, perfectamente desde frecuencias de 10 GHz. Tiene un rango más amplio y más útil para nosotros que el siguiente procedimiento. Y en ambos casos yo puedo aplicar el equipo de medida de potencia para determinar cuál es el valor de la cantidad de potencia que está consumiendo la carga terminal en porcentaje, independientemente de cuál sea el nivel de potencia con el que existe el sistema. Y punto número 4 y final. La estacionaria no depende, el valor de ρ sub t y la magnitud de ρ sub t no depende del nivel de potencia que se aplique. Eso depende específicamente del grado de desacople de la carga terminal, no del valor de la potencia con la que se excite. Es decir, usted mira en un transmisor de alta potencia la estacionaria y el desacople a bajas potencias. ¿De acuerdo? Cuando usted acople a bajas potencias la carga terminal con su línea de transmisión, esté seguro de que ya logró un mismo acople y un buen acople a altas potencias. Es decir, no haga acoples de sistemas a altas potencias porque usted no logra mayor información, pero sí arriesga la vida suya y de pronto la del transmisor. Con eso terminamos hoy lo de las medidas estacionarias y de impedancias.